Saludos, soy John Londoño, profesor de inglés, y en esta ocasión traigo un video explicando el uso de algunos frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Bueno, en inglés podemos encontrar diferentes frequency adverbs, pero para este video preparé una lista de los frequency adverbs que podemos encontrar más frecuentemente en conversaciones cotidianas. Entonces tenemos always. Bueno, primero que todo, los frequency adverbs los tengo organizados aquí en esta lista de mayor frecuencia a menor frecuencia. Tenemos always, que significa siempre, almost always, casi siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, algunas veces o a veces, rarely, rara vez, hardly ever, difícilmente, y never, nunca. Y pues básicamente eso sería el uso de los frequency adverbs, ¿cierto? Fácil. Bueno, eso sería en el caso de la traducción al español. La verdad es que el tema es sencillo de utilizar, y pues lo único que se necesita para trabajar bien este tema es tener una buena gramática, ¿cierto? Los frequency adverbs se pueden utilizar en cualquier tiempo. Los puedes utilizar en presente, en pasado, en futuro, presente perfecto, creo. Sí, presente perfecto, eh, pasado perfecto. Se pueden utilizar los frequency adverbs, creo que con un buen manejo de la gramática y un manejo lógico de la gramática, estoy seguro que se pueden utilizar en casi todas las estructuras verbales. Pero un comentario que sí tengo que hacer es que los frequency adverbs son mucho más comunes en el presente simple. Entonces para este video voy a hacer ejemplos con estos frequency adverbs, pero solamente en presente. ¿Cierto? Entonces repasemos una vez más. Frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Always, siempre. Almost always, casi siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces o algunas veces. Rarely, rara vez. Hardly ever, difícilmente. Y never, nunca. Bueno, ahora empecemos con unos ejemplos. Como dije con anterioridad, ejemplos solamente en presente simple, ya que los frequency adverbs se encuentran, se encuentran mucho más a menudo en el presente simple. Bueno, entonces vayamos con always. ¿Qué podemos hacer con always? Vamos a ver. I always go to bed after 11 p.m. I always go to bed after 11 p.m. Entonces, yo siempre voy a la cama después de las 11 de la noche. I always go to bed after 11 p.m. Vamos con almost always. Podríamos decir, he almost always drives his car to work. He almost always drives his car to work. Lo que quiere decir es que él casi siempre maneja su carro al trabajo. Vayamos con usually. She usually studies from 9 a.m. to 6 p.m. Let's say that. Okay, she usually studies from 9 a.m. to 6 p.m. Entonces ella usualmente estudia desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vayamos con often, a menudo. Often. They often. ¿Qué podríamos decir? They often. They often clean their house on weekends. Podría ser, ¿no? They often clean their house on weekends. Ellos a menudo limpian su casa los fines de semana. Vayamos con sometimes. Hagamos una con I sometimes.
I sometimes eat pineapple pizza. I sometimes eat pineapple pizza. A veces como pizza de piña. O bueno, como decimos en Colombia, pizza hawaiana, pizza con piña. Um, pizza con piña encima. Pero pues en Colombia decimos pizza hawaiana. I sometimes eat pineapple pizza. En inglés le dicen pineapple pizza. Continuemos con rarely. You rarely call me in the morning. You rarely call me in the morning. Tú rara vez me llamas en la mañana. Vayamos con hardly ever. The teacher hardly ever plays music in class. The teacher hardly ever plays music in class. El profesor casi nunca pone música en clase. Vayamos con never para terminar los ejemplos. Un ejemplo con never. I never go to swimming pools. I never go to swimming pools. Yo nunca voy a piscinas. Bueno, creo que esto sería el fin del video. Es un tema bastante sencillo, como lo dije con anterioridad, y es un tema que normalmente se encuentra en el presente simple, pero eso no lo exime de aparecer en otros tiempos verbales, como lo expliqué, siendo algunos de esos tiempos verbales los más comunes, el pasado, el presente progresivo y el futuro. Esos serían como los más comunes en los que uno puede ver frequency adverbs, ¿cierto? Pero, en mi opinión, el más común sigue siendo el presente simple. Bueno, aquí hay algo interesante con los frequency adverbs y es lo siguiente. No sé si han prestado atención a la explicación, esto es algo de lo que me acabo de acordar, y es que los frequency adverbs, aunque digamos estas oraciones parecen fáciles y la verdad es que son sencillas, son oraciones básicas, los frequency adverbs tienen una dificultad, y es que si analizamos bien los ejemplos que tenemos aquí, I always go, he almost always drives, she usually studies, ¿qué encontramos? Tenemos sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos verbos normales como go, drive, study, clean, eat, call, play, go, si tenemos este tipo de verbos que no son el verbo to be, por eso es que les digo verbos normales, como estos verbos no son el verbo to be, la estructura con los frequency adverbs sigue la regla sujeto, frequency adverb, verbo. Pero si en la oración vamos a utilizar el verbo to be, la estructura del frequency adverb va a cambiar. Entonces, ya no vamos a decir, por ejemplo, I always am. No. Vamos a decir I am always. Esto es lo que cambia. Ya, como estoy utilizando el verbo to be, recordemos que el verbo to be, al menos en presente, el verbo to be es am, is, are, dependiendo del sujeto. Ahora bien, como aquí estoy utilizando el verbo to be en la oración y tengo un adverbio de frecuencia, ya la oración no va a seguir el orden sujeto, adverbio de frecuencia, verbo, sino que al tener el verbo to be, la oración va a seguir el orden sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia. Podemos poner aquí I am always tired. Yo siempre estoy cansado. Podemos poner aquí you are, verbo to be, you are almost always angry. Tú casi siempre estás enojado.
y así sucesivamente. ¿Qué teníamos? Teníamos usually, podemos decir he's usually at home. Él usualmente está en casa. Podríamos tener otro, ¿cuál sigue? Often. She's usually stressed. Ah, no, perdón. Es often. She's often stressed. Ella a menudo está estresada. ¿Cuál podemos decir con sometimes? Eh, Podríamos decir we are sometimes in the office. Entonces, nosotros estamos en la oficina a veces. We are sometimes in the office. Entonces, bastante interesante, ¿no? Que cuando tenemos verbos que no son el verbo to be, la estructura con los frequency adverbs sigue el orden sujeto, frequency adverb y verbo. Pero cuando tenemos el verbo to be, esto aplica también para pasado, ¿no? Aquí lo estoy haciendo en presente, pero aplica también para pasado. Cuando tenemos el verbo to be, la oración con los frequency adverbs cambia y ya va a ser sujeto, verbo to be, frequency adverb. Bueno, creo que estos son suficientes ejemplos para terminar el video. Muchas gracias por haber visto el video si llegaste al final y espero que les haya servido de algo la información que compartí aquí. Recuerden que les habló John Londoño, profesor de inglés.